Las minorías, ciencia y religión, magia y superstición en España y América, siglos XV al XVII. Directores: Antonio Cortijo Ocaña, Universidad de California. Ángel Gómez Moreno, Universidad Complutense de Madrid. De superstición y religiones: Ángel Alcalá, Brooklyn College, City University of New York. El ramillete de estudios recogidos en este libro constituye una magnífica muestra del alto nivel al que ha llegado la investigación sobre la siempre polémica relación entre las múltiples manifestaciones de la tendencia humana a la superstición y la igualmente connatural creencia y práctica de la religión en las diferentes culturas del ancho mundo. La casi totalidad de estos estudios no se centra en formular propuestas de carácter general sobre la identidad o al menos similitud de las prácticas supersticiosas y las religiosas, sino más concreta y detalladamente en analizar desde diversos ángulos cómo los poderes sustituidos, especialmente la Inquisición, se han valido de la acusación de herejía lanzada contra ciertos usos de grupos minoritarios para mejor dominarlos e incluso eliminarlos. Sin duda, tal punto de partida relativamente original aumenta la valoración del libro que el lector tiene en sus manos. Se aclara así desde esta iluminadora perspectiva uno de los subterfugios usados por la Inquisición en España e Hispanoamérica en cuanto instrumento oficial de la monarquía y de la Iglesia para lograr la aculturación e integración de sus principales minorías étnicas: judeoconversos, moriscos y gitanos de España y nativos de la América hispana. Buena parte de sus usos y costumbres ancestrales, muchos de los cuales tenían mero sentido folclórico sin necesariamente llegar a religioso, podían ser tildados de tales y en consecuencia los acusados de prácticas domésticas desconocidas o inusuales para la mayoría católica, especialmente los reos de magia, superstición y sobre todo de brujería, quedaban al margen de la única religión obligatoria de todo el Imperio español. Esto bastaba para, bajo la capa de falsa religiosidad o de supuesto pacto con el demonio o de entrega a él, intentar su dominio y exterminio, así como el de las personas que los practicaban. La historia puntual de trabajo de archivo y estadística del caso menudo y la atención al detalle única que ofrece las bases seguras de toda posible elucubración posterior queda bien servida en magistrales estudios de este libro. Los profesores Amrán, Cantera, Hinojosa, Martínez
Tialay, Suárez y Torquemada presentan nutrida casuística de la persecución de supersticiones y la sospecha de malos usos médicos atribuidos a judíos y a conversos en España. La novohispana López Ridaura revela las plantas brujeriles usadas a ambos lados del Atlántico que, como ya sospechaban observadores avispados, Barrientos, Ciruelo, entre otros, antes de que lo demostrara Salazar y Frías, según el conocido estudio de Henningsen, producían en pobres mujeres social y sexualmente frustradas la ensoñación de que volaban al aquelarre para copular con el diablo y colaborar en sus maleficios. Pérez Martínez y Zamora Calvo estudian dos tratados capitales de las normas inquisitoriales contra la brujería en Europa y América, Martillo de las Brujas de fines del siglo XIV y Luz y Método de Confesar Idólatras de fines del XVIII, Hernández Franco y Richard Rossi personalizan los ataques a la medicina innovadora en la que de dos notables médicos conversos, Bejarano y Diego Vila, tratan del acoso a moriscos y gitanos. Álvarez Roblán y Copelo estudian el reflejo de estos temas en dos obras literarias, aparte de que otros ponen la Celestina bajo el objetivo de su microscopio crítico. Morales Muñiz estudia con perspicacia cómo la tendencia de convertir al discrepante en malvado culmina en la técnica de animalizarlo imaginaria y verbalmente. Judíos y moros son perros, monos o asnos, para facilitar su desprecio, exclusión. Y Cortijo presenta a un protestante español exiliado, uno de tantos, que vilipendia el culto a las imágenes como mera superstición. Todo un abanico que cubre la mayor parte de posibles abordajes a temas tan suculentos. Las actitudes supersticiosas de la especie humana ante los fenómenos naturales y ante el pretendido enigma del a dónde vamos y de dónde venimos son tan antiguas como la humanidad. No sorprenderá, pues, que también lo sean las discusiones antropológicas, filosóficas y teológicas sobre la relación entre religión y superstición. No ha habido ni hay, quizá habrá cultura que no se enfrente con esos enigmas, y aún más urgentemente con la cotidiana urgencia de la lucha por la existencia, desde la propia precariedad, desde la impotencia, desde la insuficiencia de medios, desde la ausencia de ciencia satisfactoria sobre el origen del universo y la tozuda opacidad del telón de la muerte. De ahí que la reacción instintiva de toda persona desde los albores de la prehistoria fuera, y en quienes de algún modo continúan viviendo en ella, aún sea reclamar e interponer entre sí
y las fuerzas naturales, el pretendido apoyo de uno o varios seres sobrenaturales a los que se acoge y que intentan mantener propicios con ritos y fórmulas que incluyen desde la oración de petición al sacrificio, bíblicamente las ovejas y los frutos de la tierra de Abel y Caín, cuando no al propio Hijo. Las variaciones se antojan infinitas, tantos ritos y fórmulas como religiones y tantas religiones como culturas. De la conciencia de precariedad se pasa fácilmente al pordioserismo. Nada agravaría tan confusa situación si la soberbia humana, tan natural como ese popular, nada agravaría tan confusa situación si la soberbia humana, tan natural como ese pulular de usos, religiones y culturas, no impulsara a imponer a los demás la supremacía de los propios, a despreciar los ajenos como improcedentes e ineficaces para obtener soñando contacto con la imaginada divinidad y su misericordiosa protección. Pero como estudios escogidos en este libro muestran parte de la tragedia humana a lo largo de la historia, ha consistido en que el progresivo dominio y exterminio de unos pueblos por otros ha conllevado siempre la eliminación de la cultura del vencido. Cuanto más se penetra en el conocimiento de los pueblos llamados primitivos, más se comprueba el empobrecimiento ritual, folclórico y sentimental al que se han visto sometidos en aras de su progresiva integración en la aldea global que se va haciendo el mundo. Lo curioso, sin embargo, es percatarse de que a la postre tales imposiciones resultan ridículas, ya que desde una perspectiva igualmente global que puede ser proporcionada por reflexiones independientes, el carácter supersticioso de la magia, de la hechicería e incluso de la creencia brujeril en el poder del demonio encuentra su correlato analógico en la creencia en uno o varios dioses propia de todas las religiones, con significativa excepción de algunas orientales, y en los ritos y fórmulas con que éstas los invocan. Costumbres judías, islámicas, moriscas o judeoconversas que para ellos son de observación obligada por vinculada a su cultura ancestral, son entendidas como heréticas por los cristianos y viceversa. No hay sino trasvasar el concepto de superstición de unas a otras para comprender que solo una concepción relativista de la historia y de las culturas habría podido evitar viejas crueldades inquisitoriales y actuales salvajadas islámicas, todas igualmente fanáticas, tan extremas e intolerantes como por monoteístas y por lo tanto excluyentes son las religiones mismas que miserablemente caricaturizan. La razón he de seguir doquier me llevare, proclamaba el humanista y diplomático converso Juan de Lucena. Frente a ese itinerario
de mutuos exterminios, solo podrán salvarnos la razón y la recíproca tolerancia, fruto de la libertad de conciencia y de expresión. Así como la magia y la hechicería son actitudes más bien propias del sur de Europa, la brujería es producto del norte. De hecho, judíos conversos, moriscos, gitanos fueron acusados pronto de esos usos, mientras que la brujería irrumpió en España desde Francia, como es bien sabido, y en fecha relativamente tardía. El lector deberá tomar nota del sentido estricto de los términos que estos estudios usan. La pequeña diferencia entre magia y hechicería es fácilmente comprensible. El mago es un hábil artista de la credulidad y del engaño, debiendo distinguir entre magia negra o blanca según intente acarrear daños o bienes, mientras que el hechicero manipula objetos como instrumento de producir o hacer creer que produce determinados maleficios. Sobre la brujería, al cabo de discusiones entre especialistas, se ha convenido en delimitarla a la pretendida acción de la bruja o el brujo en dependencia de la colaboración de Satanás. Entonces, se podrá definir la superstición como la creencia en la realidad de una conexión antinatural o sobrenatural, y en todo caso irracional, entre causa y efecto, mientras que el conocimiento propiamente científico exige una correlación del mismo nivel y claramente demostrable entre un efecto cualquiera y su causa. En este sentido, único valedero para entendernos, todo acto religioso y todo pretendido milagro podría ser entendido como supersticioso. ¿Qué diferencia cualitativa de género hay entre el uso judío del mezuzot o tefilín y el católico de reliquias, escapularios, cirios, medallas, crucifijos colgados al cuello, incienso o aceite con que se unge el bautizado, o al ordenando, o las procesiones y rogativas para pedir lluvia, buena cosecha o evitar las granizadas? Por supuesto, los sacramentos son signos visibles de la realización de un efecto invisible. Pero quien no sea cristiano tomará por superstición la creencia de que el agua que lava otorgue perdón e incorpore al cuerpo místico de Cristo, o de que la palabra que comunica transustancia el pan y el vino, y de que un simple yo te absuelvo perdone pecados, nada menos que en nombre de Dios. Lo mismo que un no judío dudará que sea necesario algo tan material como el tajo del prepucio para incorporarse a la estirpe de Abraham, o que deban establecerse normas entre alimentos puros e impuros. Y no es mera superstición tenerse por pueblo elegido, lo mismo que la doctrina opuesta que tantos estragos produjo en España, la doctrina de la pureza de sangre. Hay esencial diferencia entre admitir como hecho el viaje de Mahoma a la luna y la ascensión del profeta Elías y de Jesús de Nazaret a los cielos. Los estudios reunidos en este libro muestran que
Las prácticas mágicas y hechiceriles utilizadas por cristianos, moriscos e incluso judíos, a pesar de tenerlas prohibidas, que eran muy similares y perseguían los mismos fines benéficos o maléficos. Lo mismo, pues, se puede afirmar de la actitud psicológica más o menos cercana a la religiosidad, de la que dichas prácticas eran expresión y en muchos casos corrupción. En todo acto de magia, buena o mala, y en todo rito religioso, no menos que en la obsesión brujeril por volar a encontrarse con el diablo, late un arriesgado salto no demasiado diferente, una creencia, un convencimiento que puede ser producido o expresado, según los casos, por el uso de talismanes, amuletos, estampitas, imágenes, brebajes, exorcismos o por algo religiosamente tan sagrado que todos llamamos fe. Las creencias, las fes, son siempre un salto al vacío, aunque para el creyente, para el crédulo, desde el punto de vista antropológico, tal salto más o menos voluntario acabe cayendo cabalmente en las manos del mismísimo Dios. La fe les presta a la razón y a la ciencia un suplemento del que se hallan faltas. Praestet fides supplementum, exclama Santo Tomás de Aquino en el popular himno a la Eucaristía. Solo que tal modo de conocer, más que iluminar, ciega, mero rayo de pretendida luz reflejada en un espejo. Quizá el lector avisado eche en falta en este libro un ensayo que presente el recuento global de las víctimas de los procesos inquisitoriales de España y América, a los usos supersticiosos que la Iglesia perseguía como heréticos. Valdrá la pena recordar que en buena parte fue hecho hace años en los volúmenes de la historia de la Inquisición en España y América, dirigida por los difuntos Pérez Villanueva y Escandel Bonet, y por Henningsen y Contreras, en Inquisición Española y Mentalidad Inquisitorial, Alcalá y otros. Según el resumen de las relaciones de causas que estos dan entre 1540 y 1700, los 10 tribunales de la Corona de Aragón se incluían los de Cerdeña, Sicilia, México y Lima. Procesaron 2.571 reos por supersticiones, y los 9 de la Corona de Castilla aún más, 3.750. Estudios posteriores deberán precisar mejor tales cifras. No extrañe que el ominoso Santo Oficio y aún más los tribunales seculares condenaran a magos y hechiceros al fierro candente, y a las brujas declaradas heréticas y a otros desgraciados a la hoguera. La costumbre venía del oscuro medioevo. El fuego purificante, el término griego puros, significa fuego. Personalmente, celebro que algunos ensayos de este libro subrayen sin reserva la actividad de los médicos judíos frente a todo prejuicio sobre ellos y su talante moderno innovador.
Como demostré entre otros escritos en literatura y ciencia ante la Inquisición española, bastaba que un libro científico tuviera por autor a un protestante para ser prohibido. Con ello, España se cerró. Santiago y Sierra, España. Santiago y Sierra, España. A todo aire exterior que pudiera renovarla. En medicina, lo mismo que en estudios teológicos, filosóficos y bíblicos, cundió el conservadurismo, el miedo a la novedad, del cual fueron víctimas de incomprensión, exilio y algunos de cárcel, hombres como Vives, Encinas, los hermanos Valdés, Furió Seriol, Laguna, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan Pérez Servet, Fray Luis de León, Grajal, todos ellos conversos, todos y tantos más que no pudieron hacer realidad la que ellos soñaban como España posible, sentían por España un patriotismo mucho más correcto que el de los que en nombre de ella los perseguían. La trayectoria de los médicos conversos Valverde de Amusco y Mateo Zapata es en este sentido totalmente ejemplar, pero el lector avisado con algún pie en varias disciplinas podría llamarse a engaño si no se advirtiera el grave error que ha deslizado al tratar de ellos. La doctrina de la circulación de la sangre estaba en el ambiente universitario europeo desde el tercer decenio del siglo XVI. En el 1538, Besalio y Servet fueron a París con discípulos y ayudantes de disección de Jean Gunther Danenaert, pero otro de sus maestros parisinos, Jean Fernel, aludió a ese fenómeno fisiológico en su Physiologie de 1542. Por primera vez en Occidente, Servet lo describe en términos a la vez bíblicos y anatómicos, corrigiendo a Galeno. Hacia 1545, en el primer borrador, hoy en la Biblioteca Nacional de París, de su Christianismi Restitutio de 1553, Servet debió de mantener frecuente contacto epistolar con la Universidad de Padua, pues en Venecia aparecieron varias ediciones de su Sirumporum Universa Ratio, Tratado Universal de los Jarabes, de 1537, aún en vida, y en Padua, no se olvide, estudió muchos años después Harvey, quien goza de fama por su presunto descubrimiento. Pero es totalmente falso que ni Servet ni ninguno de los médicos citados fueran nunca condenados por la doctrina de la circulación de la sangre. Servet lo fue por motivos estrictamente heréticos. Negar la Trinidad, mejor explicarla de un modo renacentista, neoplatónico, ajeno al ortodoxo, y rechazar el bautismo de niños. A quien ha dedicado largos años a estudiarle y a traducir y editar en 7 volúmenes sus obras completas, no puede menos irritarle comprobar que
Continuar manteniendo este elemental error no se puede deber sino a culpable ignorancia. Es de esperar que algunas de las reflexiones que preceden contribuyan a ayudar al lector a situar las suyas propias dentro de un amplio contexto de interpretación, más allá de las atinadas puntualizaciones históricas que este libro contiene. Introducción. Rika Anran, Universidad de Picardie, Jules Verne. Desde hace ya algunos años, las temáticas de ciencia y magia han interesado a los especialistas de la época medieval y moderna. Sin embargo, a ellos no les ha llamado particularmente la atención la relación que pudieran tener estas con esos dos campos tan próximos a ellas como son la religión y la superstición, desde el punto de vista de las minorías en el Imperio Hispánico. Es por ello que decidimos consagrarles este volumen colectivo. Son muchos los trabajos interesantes que han aparecido en el panorama científico de los últimos años. Entre ellos debemos destacar la labor de Humanista, quien dedicó un número monográfico el 2014 a magia, hechicería y brujería en la historia, la cultura y la literatura hispánica en la Edad Moderna, dirigido por Eva Lara Alberola y Antonio Cortijo Ocaña. Debemos citar también las revistas La Crónica, volumen 36, 1, año 2007, y Edad de Oro, volumen 17, 2008, quienes trataron el fenómeno de la magia desde un punto de vista fisiológico. Clio y Crimen, revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, y RIEV, revista internacional de estudios vascos, dedicaron sendos números a esta temática. También tuvo gran repercusión el trabajo dirigido por Sergio Calou, Culturas Mágicas, Magia y Simbolismo en la Literatura y la Cultura Hispánica, publicado en el 2007. Por su parte, Alberto Ortiz y María Jesús Zamora editaron en el año 2012 Espejo de Brujas, Mujeres Transgresoras a través de la historia. Sobre la temática de ciencia y medicina podemos destacar, entre otros, los estudios de Luis S. Grangel, L. Torniquedin, Lynn White. No podemos olvidar tampoco distintas investigaciones más modernas que tocaron de cerca el ámbito hispano, como fueron las de María Taussiet y las de Emilio García Fernández. Las contribuciones. El volumen que tienen ante ustedes recoge, entre otras, 6 de las 7 primeras comunicaciones expuestas sobre el tema en la Universidad de Picardie Jules Verne y en la Universidad de París Sorbonne Nouvelle, los días 24 y 25 de noviembre pasados, en un encuentro en el que se marcaron las pautas
que debieron seguir los autores que aceptaran participar en el trabajo colectivo, que hasta 18 presentamos a continuación. Como podemos observar, encontramos tres ejes que sobresalen, siendo conscientes, sin embargo, que las fronteras entre estos son bastante difusos. A pesar de todo, hemos creído necesario respetar los puntos de vista de los colaboradores. A ciencia y magia. Hemos iniciado este apartado con el trabajo de Teresa Martialay, sacristán, la práctica de la medicina por los judíos entre la magia y la ciencia, aceptación y rechazo, quien realiza una diferenciación entre los conceptos de ciencia y religión en el ámbito castellano, para pasar a continuación a presentar una visión panorámica sobre la medicina practicada por judíos y conversos, finalizando con un estudio sobre las ciencias ocultas y el papel de las mujeres. José Ramón Hinojosa Montalvo, Medicina y superstición en las minorías en la Corona de Aragón en la Edad Media. Hace alusión a mudéjares y judíos en la Corona de Aragón. Estos últimos trataron a cristianos de todos los niveles sociales, tanto a nobles como a eclesiásticos. Señala también el papel de las mujeres en esta ocasión, judías aragonesas, quienes practicaron medicina, las cuales fueron en ocasiones acusadas de brujería. Luis Miguel Vicente García, sobre la variación en los conceptos de ciencia, superstición y minorías desde el primer humanismo hasta el tardobarroco, complementará la visión de los autores anteriores con un trabajo en el que analiza los conceptos de ciencia y superstición en relación a las minorías, pero ya en el siglo de oro. Y entrando de lleno en temáticas más específicas, Cecilia López Ridaura, de la mandrágora al peyote, planteas brujeriles en España y América, y estudia un trabajo muy exhaustivo, las plantas que, según la creencia, provocaban enfermedades, desgracias, catástrofes, etc., y la utilización de estas por las minorías. Por su parte, Dolores Carmen Morales Muñiz, Fauna y minorías en la España medieval, la animalización como exclusión, hace un repaso de la fauna animal asociado a las minorías, haciendo especial hincapié en la animalización de la que fueron objeto estas últimas. Dos trabajos cerrarán este apartado: el de François Richer, Science Politique, el Religión, historias de la composición del cuerpo humano, et sa traducción italienne. Juan Valverde de Amusco, un converso entre l'Espagne et Italie, dedicado a la interesante figura de Juan Valverde de Amusco, y el de Juan Hernández Franco y Pablo Ortega Cerro, las identidades de Diego Mateo Zapata, medicina, religión y atmósfera social en el ocaso de la sociedad barroca,
quienes por su parte llevaron a cabo una investigación muy original sobre el médico Diego Mateo Zapata. Magia y religión. Iniciamos este segundo apartado con un trabajo de María Jesús Torquemada, Persecución de la superstición y la magia heterodoxa en España ante los tribunales, quien estudió la legislación relativa a las prácticas mágicas, haciendo especial alusión a los sospechosos y a sus perseguidores, a las particularidades de sus procesos, así como la diferenciación legal establecida entre brujería y superstición. A continuación hemos insertado un trabajo de María Jesús Zamora Calvo para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa masa. El Maleus Maleficarum de Sprenger y Kramer, quien por su parte analiza la obra Maleus Maleficarum realizada en 1487 por Heinrich Sprenger y Jacob Kramer. En este, los susodichos autores recogen diferentes tratados redactados sobre demonología, desde la antigüedad hasta la segunda mitad del siglo XV, ya más específicamente centrándonos sobre la magia y religión. Enrique Cantera Montenegro, Reminiscencias judías en las creencias supersticiosas y prácticas mágicas de los judeoconversos castellanos en el tránsito de la Edad Media a la moderna. Y Rica Anran, Conversos, magia, brujería y hechicería en la Castilla de finales del siglo XV y principios del XVI. Analizaron estos fenómenos en judíos y conversos. Sobre moriscos, otros dos estudios han sido inscritos en este eje: los de Fernando Suárez Bilbao, transferencia y superstición en el marco de la conversión de los moriscos, y el de Bárbara Ruiz Bejarano, la figura de Suleimán Salomón entre los moriscos, del profeta a conjurador de demonios. Por último, finalizaremos este apartado con un caso específico sobre el protestante español que fue investigado por Antonio Cortijo Ocaña, James Salgado, el ataque a la Inquisición de un protestante español. Superstición. Ramón Manuel Pérez Martínez, Luz y método de confesar idólatras, 1962, de Diego Jaimes Ricardo Villavicencio, muestra en su artículo cómo se pudo castigar al pueblo indígena cuando éste continuaba con la práctica de la idolatría, contándoles una serie de relatos con los cuales se les asustaba, con el único fin de que estos se acogieran al cristianismo. Juan Diego Vila, Murmuraciones o ejemplaridad en torno a los juegos elocutivos de las novelas ejemplares, el caso de los gitanos, y David Álvarez, Conversión burlesca y penitencias sanchescas en Los Quijotes de Cervantes y Avellaneda, 1614-1615. Estudiaron los fenómenos que estamos analizando tal y como estos fueron recreados por Miguel Ángel Cervantes. Y por último, cerramos el volumen con un trabajo de Fernando Copelo acerca de una novela de María Zayas, Negritud, Resabios africanos y asociaciones mágicas demoníacas,
quien realizó un estudio sobre nuestra temática en la obra de María Zayas. Como pueden observar por lo expuesto en estas líneas, los fenómenos que hemos analizado tienen múltiples facetas y nuestros colaboradores las han percibido de formas tan diversas como distintas. El contenido y los estudios de gran interés sirven para encauzar un juicio certero sobre la necesidad de seguir trabajando sobre los fenómenos de ciencia y religión, magia y superstición en relación a las minorías. Primera parte, ciencia. La práctica de la medicina por los judíos entre la magia y la ciencia, aceptación y rechazo. Teresa Martialay Sacristán, Universidad Rey Juan Carlos. Ciencias sanatorias. Para el hombre medieval el mundo era inseguro. Le era imposible conocer cuestiones del universo que ahora nos parecen elementales, y tanto lo bueno como lo malo dependían de la voluntad divina y de las fuerzas aún desconocidas que regían la naturaleza. No obstante, al igual que había ocurrido en la antigüedad, el hombre medieval quiso dar explicación a muchas de esas cuestiones a través del estudio de los animales, plantas y astros que como creación divina tenían que tener un sentido último ligado a la máxima creación de Dios, el hombre. Es por ello que muchos de los estudios científicos y prácticas medievales terminaban en una aplicación práctica, la de comprender al hombre y sanarlo de sus enfermedades, tanto físicas como psíquicas o espirituales. Sin embargo, durante la Edad Media la lucha entre ciencia y religión siempre se decanta hacia la religión, por lo que tanto el hombre cristiano como el musulmán o el judío deben argumentar y defender sus escritos desde el plano religioso, cuidando en todo momento no caer en la heterodoxia, dando lugar a argumentaciones poco sostenibles, convirtiéndose en prácticas y pseudocientíficas que a medida que pase el tiempo terminarán nutriendo la brujería de hechizos y encantamientos propia de la edad moderna, y donde la ciencia empírica y los nuevos descubrimientos científicos la irán relegando. Así, soluciones que pudieran ser tenidas como racionales durante la Edad Media pasarán a ser consideradas supersticiones propias de gente inculta, siendo la crítica religiosa la más combativa, y poco a poco prácticas médicas normalmente aceptadas se vieron relegadas a la clandestinidad. Hay que hacer una serie de precisiones terminológicas a la hora de acercarnos a tratar el tema que nos ocupa. La primera de todas es la propia utilización de la palabra ciencia, ya que desde nuestro punto de vista contemporáneo su uso se restringe o amplía dependiendo del ámbito de estudio o la disciplina. Sin entrar en polémica, podríamos decir que
resulta difícil desde nuestra propia cultura científica considerar una ciencia de determinadas disciplinas practicadas durante la Edad Media y que sin embargo gozaban de un gran respeto y que tratamos como esoterismo, pseudociencias o ciencias ocultas. Esa dificultad de catalogación ya existía por entonces y algunas prácticas fueron cuestionadas como poco científicas y poco a poco quedaron separadas de la ciencia para convertirse en magia. Tal y como observa Ron Barclay, el hombre de ciencia medieval estima que la medicina, la astrología y la magia son saberes que tratan directamente del hombre, su cuerpo y su mente, por lo que están ligadas entre sí. La magia no sería más que el conocimiento de las fuerzas sobrenaturales y la utilización de los medios necesarios para ponerla al servicio del ser humano. Siguiendo a David Romano, vamos a centrarnos en la medicina, englobando además dentro de este campo a las ciencias naturales, sobre todo a la botánica, ya que en el fondo estaban al servicio de ella, sobre todo en los remedios curativos utilizados, y a las llamadas ciencias ocultas, algunas de ellas ligadas a la magia o al esoterismo, y de las cuales quizá la más apreciada era la astrología. Las prácticas mágicas están también dentro del marco de las relaciones con la divinidad, con la que se negocia mediante peticiones ordinarias y rituales, recordándole la fidelidad y el cumplimiento de los preceptos, pero también cuando se han transgredido, solicitando su perdón. En las culturas cristianas, judía y musulmana, además de la divinidad creadora y benéfica, existe la presencia del mal o males, que si bien no tienen los mismos poderes que Dios, lo emulan y pueden proporcionar un acceso paralelo a ciertos beneficios o provocar enfermedad y muerte, y al que igualmente se realizan peticiones o rituales para obtener el favor pedido. Muchos de los males, desgracias o enfermedades se entendían como resultado de la cólera de Dios contra aquellos que se habían acercado a las fuerzas del mal, por lo que el restablecimiento de la salud o del equilibrio de la naturaleza dependía de la restauración de la relación entre el hombre y Dios, y para ello existían otra serie de conjuros rituales. Esta concepción de la magia puede verse desde el mundo medieval, ya que la línea entre práctica mágica y práctica religiosa puede parecernos borrosa, al igual que lo que separa la ciencia de determinadas prácticas mágicas. La línea entre religión y superstición la marca la teología o la ley de Dios, y la diferencia entre lo que es o no ciencia también, ya que determinadas prácticas deben ajustarse a los cánones religiosos. Para muchos el acercamiento a las fuerzas buenas o malas no pretendía sino una modificación del orden natural, un no sometimiento a la voluntad de Dios, y si se aceptaba
la manipulación de la naturaleza o la posibilidad de poder cambiarla, se estaba produciendo una desacralización de la naturaleza, llegándose a una controversia filosófico-teológica que distinguiría entre una magia tolerable compatible con la religión, sobre todo aquellas prácticas conducentes a la sanación de personas y muy cercana a la ciencia, de otra denominada normalmente nigromancia y que aspira a través de la ayuda de poderes sobrenaturales a dominar la naturaleza y por lo tanto a suplantar el papel de Dios. Para Giralt, la diferencia entre nigromancia de lo que él denomina magia natural es el enfoque. La nigromancia parte de un enfoque espiritualista, es decir, más cercano a la religión, mientras que la magia natural se fundamenta en las propiedades ocultas existentes en la naturaleza y por lo tanto cercana a la ciencia. Nos encontramos así con dos posibilidades: la de modificar la naturaleza utilizando parámetros científicos y filosóficos, y la de otro tipo de manipulación igualmente mágica, pero alejada de la sabiduría y que no es posible justificar a través de argumentos teológicos. Aquellos que justifican su acercamiento a las prácticas mágicas para conocer la naturaleza fueron los primeros en separar su labor de la realizada por magos, nigromantes o hechiceros, ya que estos no se basan en la experimentación científica, sino en sortilegios, supuestos poderes sobrenaturales. Pero además, pronto aquellos que practicaban el acercamiento a la naturaleza y su estudio de forma científica tampoco estuvieron dispuestos a que fueran los preceptos morales y religiosos los que determinaran si sus prácticas eran lícitas o no, ya que consideraban que las personas de quienes emanaban dichos argumentos carecían de la experiencia necesaria y además, para determinar si dichas prácticas eran simple magia, debían acceder a la información y ponerla en práctica, y así determinar su validez. La curiosidad científica como justificación para la investigación se enfrentaba a la prudencia en el saber que promulgaban los textos religiosos. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el título Médicos judíos. Pausamos.